¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues es día de quincena, un lunes para empezar, de los buenos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar con un tema pues muy interesante, que es los aspectos legales y fiscales del salario. Y bueno, para ello contamos con la presencia aquí de nuestro amigo José Rodríguez. José, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Telésforo, muy buenas tardes, gracias por la invitación a esta charla. Muchas gracias. Así es. Pues esto que estoy comentando, ¿no? Vamos a hablar del salario. Efectivamente. Y hoy es quincena, o sea que se va a prestar para muchas cosas. Santa Quincena dicen por ahí. El día de la Santa Luz. Bueno, pues sí, efectivamente, parecía algo muy, muy básico, pero vamos a tocar los aspectos fundamentales y relevantes del salario. Para empezar, debe haber un contrato, un documento que avale cuál es el salario nominal del trabajador, ya sea que lo estipule por día, por semana, por quincena, decena, catorcena, mensual. Algunas empresas ya hablan de un paquete anualizado, principalmente las grandes corporaciones extranjeras, y le dicen a la persona, pues tú llegas a México y ganas $1,000,000. Entonces el señor, pues eso es lo que sabe que va a ganar al año. Y ese millón, pues hay que desglosarlo para efectos legales y fiscales en México. ¿Cuánto es de sueldo? ¿Cuánto es de vacaciones? ¿Cuánto es de prima vacacional? ¿Cuánto es de aguinaldo? Porque el trabajador tiene derecho a todo eso y parte del salario, inclusive en algunos casos hasta la PTU. Y nos ha tocado que el extranjero como que se opone y dice, no, a mí me dijeron que iban a pagar $1,000,000, sí, espérame, nada más que se conforma por esto y esto. Entonces son cosas muy interesantes y que eso, cuando le preguntas a la empresa, y eso, no sé, nada más me lo dijeron, así viene del corporativo, que le pague $1,000,000. Está bien. ¿Y a cuánto tiene derecho de aguinaldo, de vacaciones? No lo sabemos. Así es. Pues muy interesante, mira, yo creo que tenemos que hablar de muchas cosas. La palabra como tal, salario, suena bien fácil, pero la verdad ya en la práctica tiene muchas complejidades. Ahí es donde hay muchas dudas. Aquí te quisiera preguntar si tú por ahí llegaste a escuchar algún día del origen del salario, ¿no? Yo lo que sé es que obviamente en la época de la prehistoria, pues no había forma de conservar los alimentos. Y un condimento que lo conservaba por más tiempo en buen estado era la sal. Y de ahí viene la palabra salario. Okay. De ahí viene etimológicamente la palabra salario. Órale, pues muy interesante, digo. Sí. Hoy en día, pues ya estamos en el siglo XXI, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya tenemos refrigeradores. Fíjate que aquí la cuestión es para cuando se va a fijar el salario, ¿sí? Sabemos que hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿verdad? Que es la que fija los salarios mínimos aquí en México, ¿no? Y fija los salarios mínimos generales y también los salarios mínimos profesionales. Correcto. Pero eso es un indicador, nada más. Entonces, la gran problemática aquí en México es cuánto debo ganar yo como trabajador, ¿sí? Porque entre cada uno de ellos debe haber igualdad, lo dice la ley. Hay muchas cosas, la verdad a mí me apasiona mucho la ley federal del trabajo, lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Lo dice la Organización Internacional del Trabajo, lo dice la Ley del Seguro Social, y así podemos ver toda la normatividad que tiene que ver con el salario. Y a final de cuentas, la primera pregunta es, ¿tú cómo le fijarías un salario a un trabajador? Mira, por ejemplo, un auxiliar contable. Vamos a poner más o menos así casos prácticos. Yo tengo mi forma de pensar, que pues a bases del estudio, pues quiero opinar cómo fijaría yo un salario de una persona, ¿no? ¿Tú cómo lo fijarías? Mira, ¿o cómo lo han fijado en las empresas? Yo creo que definitivamente debe partirse del salario mínimo profesional, porque ese es un indicador a nivel nacional. Sin embargo, con el paso de los años, en las últimas 3 décadas, poco más, tal vez 4, el poder adquisitivo del salario ha perdido muchísimo. Con la actual administración como que empiezan a recuperar un poco el poder adquisitivo. Pero sí todo va en función de
del valor agregado que el trabajo que ejecuta la persona le genere a la empresa. Digo, hay cosas muy manuales, muy rutinarias, que pues sí, realmente eso sí merece un salario mínimo profesional porque no te genera mucho, ni esfuerzo ni intelecto. Pero en función de algo más, como dices tú, de un auxiliar contable, pues sí, ya es la responsabilidad que asume. Y él está asumiendo una responsabilidad de hacer bien un trabajo que va a ser revisado, supervisado y autorizado a nivel empresa, probablemente después hasta auditado, pues ahora sí que por los auditores externos, por el área de auditoría de la empresa o hasta después por el sistema de administración tributaria. Entonces, dependiendo para mí el grado de responsabilidad que asuma la persona, es como creo que debemos de fijar la remuneración del trabajador. Ok, muy interesante. O sea, sí es un elemento que hay que agregárselo. Sobre todo, fíjate que yo estudiando la Ley Federal del Trabajo, ahí sí hay un artículo en donde cuando voy al origen del por qué la iniciativa de ley y la discusión de ese artículo, la propuesta de ese artículo, es porque el artículo 85 específicamente te dice que el salario debe ser fijado también en función de la calidad y de la cantidad. Fíjate qué interesante esas dos palabras. Y la verdad que muchos no entenderían a qué se refiere ese artículo, con todo respeto, calidad y cantidad. ¿Sí? Cantidad es actitud, es con C de casa. Cantidad es igual a actitud. O sea, tú produces en función de tu actitud, ¿no? No de la aptitud, sino a veces, bueno, ¿cuántas ganas traes para poder producir, para poder prestar tus servicios, ¿no? Entonces también la misma ley te dice que tú tienes que prestar tus servicios con calidad, con esmero, ¿sí? Con esfuerzo. Diligencia. Así es, o sea, todo esto viene dentro del marco de la ley. Claro que de momento te dice la ley cómo se te debe fijar. Entonces, en base a la cantidad y en base a la calidad. Y la calidad es aptitud, ahí es con P, P de papá, ¿sí? Aptitud. O sea, ¿qué tanto fuiste capacitado? ¿Qué tanto te siguen capacitando para poder tener esa aptitud de poder hacer las cosas bien, ¿no? No perfectas, pero sí hacer las cosas bien. Yo sé que tú, a final de cuentas, esto digo nada más es como algo introductorio de cómo se debe fijar un salario, porque pues, es una charla, cómo se debe fijar un salario. Y si hay un artículo, es el 85 de la Ley Federal del Trabajo. Así es. Que ya después, la mayoría de las empresas se basa con lo que son el mercado, ¿no? O sea, la oferta, la demanda. Y la verdad que por ahí es donde está el problema, no tomando en cuenta esto, como bien dices, no tomando en cuenta el grado de la responsabilidad, otros factores. Todo viene dentro de la ley, ahí sí te regula que el salario se puede fijar, ¿sí? Por unidad de tiempo. Así es. ¿Sí? Luego te dice por unidad de obra, a comisión, así es, a precio alzado y cualquier otra forma. Entonces, si en las empresas pudiéramos saber a qué se refiere cada una de ellas, entonces pudiéramos estar hablando de que sí pudiéramos remunerar a los trabajadores de una manera justa, ¿verdad? O sea, porque dices, muchos a lo mejor nada más conocen la unidad de tiempo, pero no la unidad de obra. Y tiene ventajas fiscales y de incentivos esto de la unidad de obra o la misma comisión. En muchas empresas, pues tú lo has visto, ¿no? Las comisiones es un incentivo, ¿sí? Pero también tenemos de al precio alzado, que sí lo hay, pero que muchos no lo vemos. En el caso de los albañiles, tú contrátate un albañil y te dice, bueno, pues por hacer esto le cobro tanto ya con material. Eso es a precio alzado, ¿no? Y dice, y ya cualquier otro que se queda abierto, pues vamos ahí. Entonces, creo que si partimos de eso, ya tú cómo consideras en la parte legal esto de los salarios, ¿cómo lo ves ya cuando se tiene que hablar de la remuneración como tal, o sea, legalmente, ¿no? Mira, yo creo que la parte más común en las empresas es si es fijo, si es
variable o mixto. Yo creo que son los elementos más comunes y que esto es lo que las empresas deben dejar muy claro al trabajador. Y algo que es, muy importante es que, por decir, a un trabajador se le contrata con 10,000 pesos mensuales, menos sus contribuciones que él tiene que pagar, que ahorita vamos a entrar más a detalle. Él tiene que pagar un impuesto sobre la renta por la obtención de un ingreso, por salarios, y tiene que pagar sus cuotas de seguridad social. Pero muchos trabajadores, y entonces de 10,000 vamos a pensar que le queden 8,000 pesos. El trabajador, si tú le preguntas cuánto gana, te va a decir que 8,000. Así es. Y eso es donde ya empezamos a entrar en materia, que realmente el trabajador piensa que está ganando y que le está costando a la empresa 8,000 pesos al mes, cuando de entrada son 10,000 pesos. Correcto. Más las cuestiones obligatorias, cuando menos las mínimas de Ley Federal del Trabajo, sus vacaciones, su prima vacacional, su aguinaldo. Y bueno, ahorita entramos en más detalle, pero también hay empresas que otorgan días superiores y prestaciones superiores a los de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a pensar lo más común: fondo de ahorro, vales de despensa, tal vez seguros de gastos médicos mayores. Y el salario es la base para ese tipo de prestaciones, cuando menos. Hay empresas que por política pueden decir, bueno, no, tu aguinaldo es tu sueldo, más lo que te toque de vales, más fondo de ahorro. Cada quien puede dar lo que establezca, siempre y cuando sea superior a lo de la Ley Federal del Trabajo. Por eso los trabajadores no lo entienden, no se los explican, y ese es un problema que se tiene. Sí, pues es un todo. Es un todo porque en este tema, como dijimos, la verdad se han creado muchas dudas, pero también por parte de las empresas, en este caso específicamente de las personas que están en el área de recursos humanos. Digo, con todo respeto, porque por ahí, ¿cuántas veces no te has encontrado recibos con un factor del 15.20, ¿no? O del 7.60 y tantos, cuando es por semana, cuando es por quincena? Y desde ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque la ley sí te dice claramente cómo se debe determinar un salario. Ejemplo, si tú vas a pagar 10,000 pesos al mes, es tan sencillo como que lo dividas entre 30 y te da 333.33. Esa es la cuota diaria, ese es el salario diario. Así es. Muchos utilizan alternativas entre 30.4 y de ahí empiezas a pagar con otro salario, o sea, cotizar en el Seguro Social con un salario y por acá pagas. Como tú dijiste, es la base de todo. Así es. Ejemplo, cuando tú fijas un salario diario, te dice la ley que por cada 6 días de trabajo tienes derecho a 1 de descanso con goce de salario. Así es. Íntegro. Sí. Entonces, si desde ahí estás utilizando factores del 30.4, que van a empezar las llamadas, oiga, contador, ¿y por qué entonces está mal? Pues no es de que estés mal. Yo, bueno, sí lo puedo decir, un sí o un no. Sí estás mal, ¿no? Porque si estoy diciendo, la Ley Federal del Trabajo sí contempla cómo calcular el salario diario, las malas prácticas nos han traído eso del famoso 30.4. En la Ley Federal del Trabajo no debe existir nunca el 30.4. Mira, ¿sí? Yo por eso decía que para el punto de partida, para mí fundamental, es que exista un contrato individual de trabajo donde diga claramente cuánto es el salario diario, semanal, catorcenal, etcétera, o mensual. Y ya con eso lo podemos individualizar, hacerlo diario. Ahora, exacto. Lo que es muy importante es que ese documento pues, se elabora cuando el trabajador ingresa a laborar. Pero hay que darle mantenimiento cada año, cada periodo que tiene un ajuste salarial el trabajador, pues hay que hacer un adendum donde venga el nuevo salario. Tú cuando revisas unos expedientes, bueno, al menos yo lo he visto en la parte de auditoría, pides el expediente del trabajador y a duras penas, pues si trae su acta de nacimiento, su RFC, su comprobante de estudios, a veces hasta llega a traer el contrato, porque muchas veces no lo trae. Y si trae el contrato de hace 3, 5, 10 años cuando entró, sí, que tenía otro puesto, estaba en otra planta. Otras prestaciones. Y entonces dice, oye, ¿cómo lo valido? Pues sé que lo que le estás pagando es... Y muchas veces se basan también en tabuladores generales. Pero eso,
pues es una generalidad como su nombre lo indica, pero muchas veces cada trabajador tiene ajustes, como decías hasta ahorita, por sus aptitudes, por sus actitudes, y puede ser que tenga ajustes. Y de entrada ahí entramos en un problema de control interno. No se le da el debido mantenimiento a los expedientes de los trabajadores. Y como todo documento oficial, pues la verdad es que nadie se preocupa hasta que no viene una demanda, un problema laboral, litigioso, y es cuando entonces ahora sí, a ver, dame el expediente, y pues sorpresa, que está vacío, ¿no? Y si el trabajador todavía está activo, bueno, pues te puede firmar muchas cosas. Pero si ya se fue, si ya te demandó, pues no va a haber quien pueda firmar algo, ¿no? Claro. Sí, la misma Constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece claramente, cuando hay diferencias entre patrón y trabajador y el patrón no puede comprobar las causas o causa, tiene que indemnizar al trabajador con 3 meses de salario, ¿no? Sí. Y ahí no estamos hablando de un salario ordinario, que también existe el salario ordinario y el salario diario integrado para efectos indemnizatorios. O sea, por eso yo decía al principio, este tema se ve muy fácil, pero pues vamos, los que estamos metidos en esto de los salarios, de todo lo que es las nóminas, por llamarle así, pues la verdad con que nos encontramos con muchos temas donde nos hacen la consultoría y tenemos que aplicar ley federal de trabajo, a veces ley del Seguro Social, pero siempre la que ordena y manda, ley federal del trabajo. Es que acabas de decir algo que para mí es fundamental. Cuando menos, podemos hacer muchas clasificaciones, pero cuando menos yo hablaría de 3 conceptos. Uh-huh. Salario diario nominal, que es el que pacta patrón y trabajador y que debe estar en un contrato individual de trabajo. Así es. Salario base de cotización para efectos del Seguro Social y de aportaciones al Infonavit, que, bueno, el primero, el salario diario nominal está regulado o está establecido en el contrato que fijan patrón y trabajador. Uh-huh. Y su fundamento, vamos a dejarlo, es el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. Lo que acababas de comentar. El salario base de cotización para el IMSS y salario base de aportación para el Infonavit está regulado por la Ley del Seguro Social y por la Ley del Infonavit. Uh-huh. Y el salario diario integrado, ese está regulado por la Ley Federal del Trabajo. Y para efectos del Seguro Social, las leyes establecen un tope máximo. Uh-huh. Pero eso es para efectos del pago de cuotas obrero-patronales y la aportación patronal del 5%. Uh-huh. Y el salario diario integrado, que está regulado por la Ley Federal del Trabajo, no tiene tope y hay mucha gente se confunde. Y no tiene tope desde el punto de vista que puede ser un salario de 500 pesos, de 3,000, de 4,000, 5,000, 10,000 pesos diarios. Alguien diría, ay, ¿cómo 10,000 diarios? Uh-huh. Sí, los expatriados que le pagas la renta de la casa, el gimnasio, la colegiatura, uh-huh, porque son los paquetes con los que vienen los expatriados. Uh-huh. Y el salario diario integrado está regulado por la Ley Federal del Trabajo, lo dice muy claramente que es todo, absolutamente todo lo que percibe el trabajador, que tú le pagas. Y alguien diría, ¿y cómo lo saco? En el contrato tiene que venir estipulado a qué tiene derecho. Como yo decía, pues habitualmente ¿qué le pagan? La renta de la casa, le dan el coche, el gimnasio, las becas de los hijos, etcétera. Entonces puede haber salarios diarios integrados de 10,000 pesos diarios o más. Uh-huh. Pero eso es importante porque en dado caso de un litigio y una indemnización, los 3 meses o los 90 días que acabas de mencionar son considerando, en este ejemplo, los 10,000 pesos diarios, uh-huh, más los 20 días por cada año que hubiese laborado. Así es. Entonces son cantidades muy importantes. La prima de antigüedad esa tiene un tope que es el equivalente a 2 veces, igual 12 días por año laborado, pero con un tope de 2 veces el salario mínimo. Uh-huh. Que eso es lo que dice la ley, pero si en el contrato llegase a decir que la prima de antigüedad se liquidará con el salario diario integrado, en el ejemplo que estaba manejando, pudieran ser los 10,000 pesos. Pero mientras no existe un contrato, es donde a veces estamos en el limbo. Pues me imagino, yo pienso, yo creo, así, lo clásico de toda la vida, así lo hemos hecho siempre, así está el del año, así fue el de la semana pasada, y eso pues no es correcto. Así me enseñaron en la escuela, ¿no? No, y cuando yo entré así me dijeron que lo hiciera. Sí. No, es muy interesante y apasionante esto, porque además, de verdad,
está en juego pues la remuneración hacia el trabajador, es la dignidad, pues su trabajo para eso labora. Y no está al capricho de la persona que esté en recursos humanos, porque si viene otro director, otro gerente, otro supervisor y trae sus ideas y no hay una política que me diga si es verde, blanco o rojo, pues este señor piensa que es amarillo y pues ahora lo hace amarillo. Sí, es por eso para mí es fundamental el contrato y las políticas que me aplica en cada cosa. Y entonces así, santa paz. Mira, la política... ¿Te refieres a las políticas salariales? Por supuesto. Sí, aplicable a todo esto. Así es. Así es. Sí, por ahí del año 2016, pues se viene a desindexar lo que es el salario mínimo, ¿verdad? De lo que es la inflación, ¿no? Fue cuando ya nace la famosa UMA, la Unidad de Medida y Actualización, en el año 2016. O sea que ya llevamos 6 años en donde ya no está el salario pegado a la UMA, ¿no? Sabemos que la UMA, bueno, pues es otro tema. Aquí el tema pues es hablar del salario, exclusivamente del salario, porque lo que quiero es que hagamos esa comprensión, ¿no? Como bien tú dijiste, que tiene que estar en un contrato. Yo ya aporté y dije, bueno, en esa cláusula dice, el salario del trabajador será de 10,000 pesos mensuales. Digo, cuando yo lo redacto así. 10,000 pesos mensuales, mismo que se dividirá en 2 partes sucesivas iguales y que se pagará de manera quincenal los días 15 y el último día de cada mes. O sea, siendo tan claro, obvio que cuando tú dices, bueno, si ya 10,000 entre 2 son 5,000, 5,000 entre 15, pues te va a dar la cantidad de 333.33 también, ¿no? Así es. O sea, por donde quiera que le busques, y ese es el salario, el indicador, ¿no? Entonces, como tal, hay quien pues lo quiere poner diario, es válido también, y dicen, bueno, y se pagará según los días que traiga la quincena. 15, 16, bueno, también es válido, pero lo tiene que decir en el contrato, ¿no? Totalmente. O sea, están esas dos. Yo lo que hago es utilizo esa equivalencia, de decir, si la ley te dice que cuando se fije un salario, ¿sí?, por semana, por quincena, por mes, por año, ¿sí?, divídelo, si es por año, divídelo entre 365. O sea, es una constante. Si es por mes, a mí me ha tocado fijar salarios por año, así como hace rato lo decías. Es decir, quiero ganar neto tanto, ya libre de impuestos. O sea, ¿te lo permite la ley? Sí. Entonces, ¿ahí qué es lo que hago? A ese salario anual le aumento el aguinaldo, le aumento la prima vacacional, ¿sí? Y ya eso lo divido entre los 365 para que me dé el neto. De tal manera que él siempre va a ganar lo mismo. Y viene la pregunta de los directores. Oye, ¿pero a poco el aguinaldo se lo quieres pagar desde enero? Pues sí, porque él quiere ganar neto mes con mes una cantidad. Y la ley dice que el aguinaldo se deberá pagar antes del día 19 de diciembre, antes del día 20 de diciembre. Así es. Y antes del 20, pues es el 15 de enero, el 31 de enero, el 15 de febrero y así sucesivamente. Así es, ¿no? exactamente, sí. Entonces, todo se puede, nada más que hay que conocer bien la ley para poder fijar un buen salario, ¿no? Porque cuando nos vamos al tema de lo que es el salario mínimo, pues la verdad da tristeza porque, bueno, yo pienso que aquí en México no hay trabajadores que perciban el salario mínimo. Bueno, sí a veces salen las nóminas, pero sabes que la realidad no es esa, porque muchas veces los tienen afiliados con salario mínimo, ¿sí? Pero por otra parte les dan las compensaciones o se los dan por fuera. ¿Tú qué piensas? ¿El salario es discriminatorio o no? El que tenemos en México ahorita. Mira, la realidad de las cosas es que coincido plenamente contigo que yo sí creo que hay personas que ganan el salario mínimo, pero deben ser verdaderamente muy pocas. Con 5,186 pesos, híjole, yo no creo que haya, ni siquiera, no hablo de una familia, de una persona que pueda subsistir. Entonces imagínate si habláramos de una familia de 2 personas, o sea, la pareja, si me dices que tiene un hijo, 2, 3 hijos, o sea, 5 personas con 5,186 al mes, yo creo que es imposible.
Desgraciadamente, la realidad supera la imaginación. Si nosotros vemos estadísticamente en el Seguro Social, el 90% de los asegurados, o sea, trabajadores asegurados, cotiza con el equivalente a 4 salarios mínimos. Cuando no es cierto. Yo creo que la media debe ser cuando menos de 10 real. Tocaste un tema muy delicado, espinoso, pero bueno, pues no me espanto ni lo desconozco. Lo que sí me da mucha tristeza porque yo una vez le decía en su momento al jefe del SAT, a Aristóteles Núñez, que cómo era posible que Hacienda, eso es del dominio público, y cómo Hacienda no lo sabe. ¿A qué me refiero? Imaginemos un joven bien preparado, entusiasta, que lo contratan en una empresa y dice, bueno, vas a ganar 10,000 pesos mensuales. Y él dice, bien. Dice, no, pero espérame, te voy a afiliar al Seguro Social con un salario mínimo y la diferencia va por fuera. ¿Qué pasa? Si este joven es dinámico, emprendedor, visionario, y con el paso del tiempo se vuelve empresario, cuando él contrate a un trabajador, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Lo mismo. Le va a decir a sus trabajadores, oye, te voy a pagar con el salario mínimo, bueno, te afilio para que tengas seguro social, bla, 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 con el salario mínimo, no, con el salario mínimo no vivo, no, espérame, y por fuera te va lo demás. Y esto es tan común que así le llaman en la vida real, oye, el salario fiscal y el salario real. El salario real es para el pago de contribuciones. Y la verdad es que pues engañan o confunden al trabajador. Dicen, mira, te conviene, porque en lugar de que pagues impuestos sobre 10,000 y te va a caer poco dinero a tu bolsillo, vas a pagar nada. Te voy a dar hasta subsidio para el empleo. Hasta vas a ganar un poquito más. Y pues yo digo esto que parece juego de palabras. Mientras no pase nada, no pasa nada y todo es dicha y felicidad. Pero ¿qué sucede cuando el trabajador se incapacita? Yo no sé si los patrones estén conscientes y se lo hagan saber a los trabajadores. Yo conozco el caso de una persona cercana donde estaba con el salario mínimo asegurada. Le da un problema de cáncer que dura un proceso de 2 años. Afortunadamente la libró. Y sí. Entonces, cuando iba a cobrar sus incapacidades, pues le daban su subsidio con el salario mínimo. Cuando fue a reclamar al patrón, le dice, no, espérate, pues tú sabías, ¿no? Y salario mínimo al 60%. Sí. Y eran riesgos que corríamos, pues ni modo. Oye, pero yo no gano 187, gano 300. Pues no, es un riesgo que corríamos y pues te tocó perder, ni modo. Y pues obviamente, pues ya terminando el periodo y que la dieron de alta, pues renunció. Pero nada más, el ejemplo, este es dramático, pero bueno, este es un caso extremo, pero también, ¿qué pasa en una incapacidad ordinaria de una semana, 15 días? Lo más común en el caso de las mujeres, la de maternidad, pues son 42 días pre y 42 posterior al parto, son 84 días. ¿Quién le paga esa diferencia? Pues la señora pues sale bailando, ¿no? Y los casos dramáticos y que hemos estado viviendo ahorita con el COVID, si fallece el trabajador, eso es, de veras, a mí sí me da mucho coraje y es muy lamentable porque, digo, la incapacidad de esta persona que menciono, la maternidad, pues es un periodo de 2, 3 meses, en el caso de esta señora fue de 2 años. Pero cuando el trabajador fallece, pobre de la viuda o de los deudos, ¿no? A lo mejor son los papás, pero bueno, vamos a pensar la viuda. En lugar de que le den un subsidio por incapacidad de manera vitalicia, vamos a pensar 300 pesos, que no es un gran salario, a 187, pues ya hay una diferencia de más de 100 pesos. Por 30, que es mensual, por 12, que es anual, por 30 años de vida que le quede a la viuda, 35 dependiendo. ¿Y eso quién se lo da? Pues ya la señora, pues
sale bailando. Y aquí empiezan los problemas porque... Bueno, ahí déjame aclarar. En el caso de viudez, el Seguro Social calcula una pensión sobre el salario promedio del trabajador, ¿sí?, al 90%, y luego eso lo multiplica para la viuda por el 35%. Sí, correcto. Pero ahí la base, en este ejemplo que estás mencionando, son 187, que no es lo mismo que fuera 300. Claro. Entonces, por eso digo, la diferencia en la base son casi 120 pesos diarios. Si lo mensualizamos o lo anualizamos y luego por 30, 35 años que le queda cuando la persona es joven. Sí. Es una cantidad mínima, ¿verdad? La que reciben siempre las viudas, que ellas esperan cuando menos, no sé, abajito del salario que percibía el asegurado, ¿sí?, el difunto. Sí, esos son casos extremos. Y cuando se tramita sus pensiones de viudez, la verdad que es una cantidad raquítica. Y luego para los hijos también. O sea y luego, pues, como bien dices, si lo tenían afiliado con un salario mucho menor de 187 pesos, o sea, con el salario mínimo, pues la verdad, ahí sí va a estar muy complicado, ¿no? Mira, está muy complicado y no, porque aquí yo creo que es lo que hay que, a nuestros amigos, que cuando menos estén alertas, porque la Ley Federal del Trabajo dice que en caso de duda, siempre se le va a dar la razón al trabajador. Y si el patrón siempre le depositaba el salario mínimo y también le depositaba la diferencia, el trabajador puede ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, bueno, la viuda o el trabajador dependiendo, y decir, mira, yo no ganaba 187, yo ganaba 300 pesos. Aquí está mis estados de cuenta quincenal, mes a mes, y los días 15 y los días 30 me depositaban 187 y 300, 187 y 300. Entonces, con eso el trabajador puede demostrar que no ganaba el salario mínimo, que ganaba más, ¿no? Entonces, digo, pues son casos muy extremos, pero pues sí, son cosas que hay que tener mucho cuidado. Sí, hay patrones que me ha tocado ver o escuchar o ver que están pagando, vamos, en efectivo, ¿no? No, pues yo ahorita, mira, para empezar, te contrato, te voy a pagar en efectivo. No hay seguro social, te voy a dar ahí una ayuda para alimentos, pero te pago en efectivo, ¿no? Entonces, definitivamente, pues ese tipo de relaciones laborales, pues a veces son muy riesgosas, ¿no? Porque tú sabes que un riesgo de trabajo, vamos, un accidente, pues le forman el capital constitutivo. Aquí el problema muchas veces es que dices, oye, pero le estoy pagando en efectivo. O sea, no sé quién los asesoró también. Dice, no, pero cuando tú les pagas con efectivo, pues prácticamente no va a haber problema. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Que haya problema o no haya problema? Desgraciadamente, en este caso, el que tiene que demostrar la relación de trabajo es el trabajador o, en su caso, los beneficiarios. Y si es de reciente ingreso, va a ser muy difícil que pueda demostrar fehacientemente la relación. Pero si ya tiene un tiempo y tiene, una cuenta de correo, un gafete, una playera, algún distintivo que le empiece a demostrar que él era colaborador de la empresa, yo creo que sí hay formas de poder demostrar que era empleado. Y aquí ya entramos en temas muy delicados porque el patrón también podría demandar al trabajador, decir, oye, pues tú también fuiste copartícipe de esto, porque los dos cometimos un delito. Y como decimos, peca tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces tú también aceptaste. Entonces, pero por eso decía, mientras no pase nada... Pero las multas van para el patrón, para el trabajador, pues nada más son administrativas. Sí, y por eso yo decía que es un tema muy complejo porque... pues mientras no pase nada, pues todo es dicha y felicidad. Y puede haber trabajadores que dicen, pues yo así he estado toda mi vida, llevo 15, 20 años y qué bueno, no me ha pasado nada, ¿no? Pero hay otros que desgraciadamente, Y tú tocaste un tema muy delicado porque, los capitales constitutivos... Es que todo el tema es muy delicado porque... Es que esto, de entrada, hablamos de la parte, y yo más que la parte fiscal le llamaría la parte tributaria, porque es el impuesto sobre la renta, el impuesto a la nómina, pero el seguro social y el Infonavit. Y es tan delicado lo de los capitales constitutivos que la ley te permite asegurar a un trabajador el día de hoy
con fecha de mañana. ¿Por qué? Porque mañana va a ser su primer día laboral. Y entonces tú ya lo tienes asegurado desde el primer minuto del día martes. Y si el trabajador tiene un accidente que es en famoso trayecto de su domicilio particular a su centro de trabajo y ya está asegurado, tú estás cubierto y que responda el Seguro Social. Pero si la empresa quiere hacer uso de los famosos 5 días para darlo de alta y tiene un accidente en trayecto, el trabajador puede ir al Seguro Social y decir, es que cuando iba a ir a mi trabajo, chocó el micro, pasó lo que pasó y me lastimé. Pues el trabajador todavía no tiene laborando ni un día y ya el patrón tiene un capital constitutivo. Porque ahí el trabajador ya debería tener un contrato, algún documento que avale que ya iba a laborar. Claro. Y eso ya es un riesgo de trabajo, porque fue en trayecto. Así es. Sí, son las consecuencias, ¿no? de no hacer las cosas bien. Como dices tú citas mucho el contrato. Ya hemos hablado en otras ocasiones en charlas con el licenciado Gabriel Aranda Zamacona, también de la importancia del expediente laboral, ¿no? Pero sí, el salario como tal, cuando hablamos de un salario a comisión, también tiene sus particularidades, ¿no? Yo creo que ahí es donde la gente, las empresas deberían saber cuál sería la mejor forma de remunerar a los trabajadores. No sé si tú en la experiencia has tenido ahí de cómo remunerar a los trabajadores de una manera correcta, ¿no? Ya citábamos ahorita ese artículo 85, bueno, pues, pero a veces quieren incentivos, ¿no? De entrada el salario debe ser remunerador, así lo dice la ley del trabajo, pero en la práctica no es, o sea, en la realidad no es remunerador. Mira, desgraciadamente las cosas se han, no se aplican como deben ser. Existe un concepto premio por puntualidad y premio por asistencia. Híjole, a mí, si tú me contratas porque yo entre a las 9 y me dices que si llego a las 9 vas a dar un premio, pues es que para eso me contraté, ¿no? Para entrar a las 9. Claro. Y me vas a dar un premio porque asistí y luego otro porque fui puntual. Bueno, a donde voy es que se han cambiado los enfoques porque ¿qué hacen? No, es que te voy a dar el 10% de asistencia y el 10% de puntualidad para que no paguemos Seguro Social ni Infonavit. Y si en el ejemplo vamos a pensar los 333.33 que tú mencionas, más el 10 de asistencia y más el 10 de puntualidad, acepto, está bien. Pero me ha tocado en la práctica, y por eso hablo mucho de los contratos y las políticas, te contrato por 10,000 pesos. Entonces dice el trabajador, bueno, pues más el aguinaldo, más la prima vacacional. No, espérame, los 10,000 ya incluyen todo. Y se van al revés, en lugar de que a los 333 le sumen, por decirlo, a los 10,000 le van bajando y queda un salario. Piramidando a la inversa. Le queda un salario de 200 pesos porque, entonces ya incluye tu premio de asistencia. Oye, pero yo vivo muy lejos y si un día llego tarde, no te preocupes, hombre, te lo voy a pagar, no pasa nada. Y si falto también te lo pago. Eso ya no es un premio de asistencia, ya no es un premio de puntualidad. Y no estoy justificando a las autoridades, pero por eso el Seguro Social cuestiona tanto esos conceptos. ¿Por qué? Porque muchas empresas es un sobresueldo disfrazado de premio de puntualidad y disfrazado de premio de asistencia. Me ha tocado empresas que pagan, por decir algo, sueldos, 120 millones, y el premio de asistencia es justo el 10% a pesos y centavos. Y el premio de puntualidad, otro 10%. Pues no necesitas revisar nada. Ya acabé. Eso es un sobresueldo. ¿Qué quiere decir? Que ninguna persona faltó y ninguna persona llegó tarde. Y les dices, bueno, está bien, no te creo, pero bueno, vamos a revisar. Por favor, dame tu política. ¿De qué? Pues del premio de asistencia. No, pues no tengo. Y entonces, ¿cómo sabes quién lo ganó, quién perdió? Entonces, todo eso es lo importante, por eso yo hablo mucho que esté documentado. Yo tengo esta frase que México es un país de papel, papelito habla. Y por eso las autoridades es lo primero que dicen, a ver, vamos a revisar, dame tus políticas. No tengo, pues ya acabé, pues ¿cómo te reviso? Sí. Sí, en las empresas el gran problema también está en la cultura que traen, ¿no? La cultura que traen los trabajadores, o sea, es así como
como dijiste tú hace rato, no me gusta esa palabra, pero muchos la llegan a usar, espinoso, porque ¿de qué lado estás? ¿Del lado del trabajador o del lado del patrón, no? Aquí nuestros amigos que nos están viendo, pues vamos, ellos están en las empresas, ¿no? Ellos, pues de una u otra manera, muchas veces intervienen en esas contrataciones o son los asesores de los patrones, ¿no? Entonces aquí el problema es que en esa cultura que tenemos donde nos tasaron desde pequeños con salario mínimo, porque yo me imagino que cuando tú entraste a trabajar, pues llevas con la idea de que cuando menos que me den el salario mínimo, ¿no? Yo creo que todos, la mayoría, pasamos por ahí. Sí. Híjole, pues aquí me voy a quemar, pero en mi época yo ganaba menos del salario mínimo, porque en aquel tiempo existía la jornada reducida. Así es. Y los en un despacho de contadores dicen, bueno, como trabajas 4 horas, el salario mínimo lo dividían entre 8 por 4 y eso era lo que yo ganaba, ¿eh? Okay. Y sin seguro social ni nada. Entonces, hoy por hoy, la Ley Federal del Trabajo se reformó cuando salió Felipe Calderón y cuando entró Peña Nieto, que no importa las horas que labore el trabajador, mínimo le tienes que pagar un salario mínimo. Oye, pero es que labora 1 hora diaria. Ah, bueno, pues ese ya es acuerdo entre ustedes. Oye, labora 4. Pues es acuerdo. No, nadie puede ganar menos de un salario mínimo. Pero sí, no, en mi época, pues sí, si ganabas el salario mínimo, wow, era mucho dinero. Sí, mira, aquí la OIT fue la que obligó a todos los países, a la mayoría, a inducirlos a que hubiera una recuperación del salario mínimo. El 90% de los países agremiados a la OIT tuvieron que ajustar, entre ellos México. México en 4 años, cómo ha crecido el salario mínimo, ¿no? Sí. Entonces, sí es bueno, pero a final de cuentas ese incremento, ese indicador, es bueno, porque ya de esa manera, digo, cuando menos ese salario con el que van a empezar algunos, porque la verdad la mayoría, te digo, somos un país en donde la cultura es de un pensamiento mínimo también, con todo respeto, ¿no? Digo, estamos siempre basados sobre el salario mínimo. ¿Por qué crees que la ley es todo, te hace referencia al salario mínimo, ¿no? Entonces, ya desde ahí creo que está mal, porque yo decía, ¿cómo remunerar a un trabajador? Y también, o sea, es buscarle la manera. A mí luego me han preguntado, oye, ¿tú cuál sería tu salario justo, digamos, de Telesforo Ávila? Porque todos tenemos, pues, ya un valor, una experiencia. Entonces, ya ves, digo, mira, el salario que yo traigo en mente, que no lo voy a decir, ese es el salario justo para mí, ¿no? O sea, yo pudiera decir, pues a lo mejor, a ver, un número, ¿no? 300,000 pesos. Es el salario justo para mí mensualmente. Entonces, obvio que si tú dices en una asesoría, ¿cuánto debes cobrar? Porque muchas veces no sabemos cobrar una asesoría. A algunos se les hace caro, pero cuando tú sabes lo que realmente vales, ya tienes la solución, ya no te vas a preocupar. Porque entonces, bueno, esos 300,000 divídelos entre 30 días y te da el costo por día, ¿no? Ese costo por día divídelo entre 8 horas y te da el costo por hora. Y resulta que salen 5,600 pesos. ¿Eso es lo que vale tu hora? Sí, eso es lo que valgo yo, ¿no? Pero tú sabes que en esa hora, cuando alguien te va a consultar, le vas a demostrar que lo vale con una buena asesoría de lo que te pregunten, ¿no? Así debería ser esa cultura para todos los trabajadores. Digo, no importa la actividad que hagas, ¿no? Si te dicen, oye, pues te quiero contratar como albañil para que me hagas tantos metros. Ah, pues demuéstrales que sabes hacer buenas casas y que vales más. Digo, si a la mera te dice, oye, mire, permítame, déjeme hacerle 1 metro. Si le gusta, este es mi precio. Y si no, no pasa nada. Créeme que es darse el valor, ¿sí? El tema es salario y ahí es donde está el problema. La cultura que tenemos, como bien lo dijiste tú, los empresarios, ¿qué es lo que buscan? Mano de obra barata, ¿no? Mira, buena, bonita y barata. El problema es que el trabajo se ha visto como una mercancía y por lo tanto está regulado por la ley de la oferta y la demanda. Hoy por hoy, si tú pones, se solicita contador, te van a llegar 300 currículums y va a haber desde el que pide 5,000 pesos hasta el que pide 25,000.
Entonces el empresario que dice, bueno, pues digo, habrá quien diga, pues el de 5,000, ¿no? Pues eso es lo que él pide. Habrá otro que diga, no, pues pues a lo mejor, pues el intermedio, ni el de 5 ni el de 25, me voy por el de 12. ¿Y eso vale? Pues evidentemente que no, pero pues es la ley de la oferta y la demanda. Y como hay, y si no hace bien su chamba, pues aquí entramos a otro tema, pues dale el famoso contrato a prueba de 3 meses. Uh-huh. Y si no, pues que se venga otro y otro y otro. Y ahí viene una cosa que yo digo que las empresas muy pocas han cuantificado. ¿Cuánto les cuesta la rotación de personal? Y es mucho más cara de lo que se puedan imaginar, porque no hablo del puro costo en pesos, la imagen, como vamos a pensar en una empresa, pues yo trato con Juan y luego a los 15 días pues ya está Pedro y luego está Chonita y pues qué imagen dejas, y luego no hay continuidad, no hay servicio, eso te cuesta mucho en la calidad de tu producto. Entonces, y todo el papeleo interno de cuánto otra vez vuelve a publicarte la vacante, vuelve a hacer las entrevistas. Una vez una persona de recursos humanos me decía que para contratar a una persona tenían que revisar más o menos 100 currículums. Una. Y ahí van los números más o menos. Ay, ¿cómo crees? Sí. Revisan 100 currículums y de los 100, números redondos, 10 no me gustaron, no cumplen el perfil, los desecho. Le llamo a 90. De esos 90, ya en la conversación dices, no, estos 10 también de plano no pasan. Ya me quedaron 80. Les digo a los 80, oye, pues vente a una entrevista, ¿no? Personal. De los 80 dicen, no, pues no me gustó, me quedan 70. Y le vas bajando y llega el momento en que, pues ¿cuánto me ofreces? ¿Dónde está? Ahora es otra cosa muy importante. Son modas. Hoy por hoy me ha tocado saber de casos que dicen, a ver, todo está perfecto, 2 cosas que me han impactado. ¿Cómo me vas a pagar? No, pues al mes. No, gracias. A mí me tienes que pagar semanal. Oye, pero es el mismo sueldo. ¿Cuánto quieres ganar? 30,000, te los voy a dar. Pero necesito que me pagues cada semana. Te los voy a pagar, pero te los voy a pagar quincenalmente, ¿no? Si a mí no me pagas a la semana, yo no puedo vivir y todo. Esa es una. La otra es que, ¿y dónde es el trabajo? Que está regulado en la ley, ¿no? En la Constitución y en la Ley de Trabajo está regulado. Pero hoy son modas y los jóvenes quieren que les pagues. Y pues, bueno. La otra es, ¿en dónde es el trabajo? Pues, ¿cómo en dónde? Pues aquí en Polanco. No, yo quiero trabajar en mi casa. Y todo eso, por eso es que yo insisto en los contratos. ¿Dónde dice quién va? Ahora, parece que los trabajadores son los que imponen las reglas. Así es. No, parece broma, pero todo esto es importante y va de la mano con todo esto. Así es. Pues mira, vamos a dar paso a estas preguntas que ya nos están haciendo, porque también es otra de las intenciones aquí, escucharles, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Es la audiencia, qué es lo que está pensando, ¿no? Juan Alberto Guzmán nos pregunta, dice, ¿es válido pagar a trabajadores en sistema mixto? O sea, yo creo que se refiere a sistema mixto cuando les pagas un salario fijo más un variable, ¿no? Sí, y también yo podría interpretar la pregunta que nos hace Juan Alberto, mixto, una parte fiscal y una parte por fuera. Uh-huh. Entonces, ahí legalmente pues no es válido. Pero en la práctica sabemos que se da mucho. Y lo habíamos comentado. ¿Cuántas empresas no te tienen con una parte adentro en la parte fiscal, con todos los beneficios y la diferencia por fuera? Sí, cuando en el caso de lo que yo estoy pensando, y que también es válido lo tuyo, de decir, oye, le puedes pagar a un trabajador con un salario base más una comisión, perfecto, o sea, es un incentivo. En algunos trabajos es válido, o en muchos, sobre todo en donde hay mercancías, ¿no? No, por supuesto, si lo vemos totalmente, ahora sí que en el buen sentido de la pregunta, por supuesto que es válido en función de comisiones, bonos, incentivos, y que las comisiones siempre deben ser en función, antes era sobre lo vendido, pero pues la gente facturaba y al siguiente mes te la cancelaba y era las comisiones sobre ventas deben ser no sobre lo vendido, sino sobre lo cobrado. Pero bueno,
por eso. Hay que saber manejar bien. Mira, el otro día nos tocó un cliente en donde nos hacía la consulta de que a los choferes, una empresa de autotransporte, y a los choferes se les pagaba su salario base más una comisión por cada viaje. Por kilómetro recorrido. No, pero una cosa, o sea, no debemos confundir lo que es la palabra comisión. La palabra comisión es una remuneración sobre una base, o sea, donde tú fijas una prima, un porcentaje. Pero la ley te dice quiénes son los trabajadores comisionistas. Fíjate, vendedores de boletos, propagandistas, ¿no? Agentes de comercio. Agentes de comercio. O sea, un chofer, ¿por qué involucrarlo en las comisiones? O sea, oye, ¿a poco entonces no se le puede pagar a un trabajador, a un operador, a un chofer? ¿No se le puede dar una cantidad? Sí, claro que sí. Llámale bono, llámale compensación. La palabra correcta se llama compensación, pero no le pagues comisiones a un chofer. Estás mezclando peras con manzanas. Es como decirte, te voy a pagar tu PTU con vales de despensa. O sea, ¿cómo lo sientes? O es prestación o es derecho, ¿no? Es ahí donde está el problema, que muchas veces confunden los términos. Yo aquí cuando me dicen, oye, ¿es válido pagarle a un trabajador un salario base más una comisión? Sí. Es más, es recomendable en algunos giros, en algunas actividades donde hay de por medio lo que son la venta de mercancías, o simplemente que se vayan al capítulo de los comisionistas, ¿no? Si caen ahí, digo, porque a una secretaria no le vas a pagar comisiones. Le puedes dar una compensación, un bono a una secretaria por alto rendimiento, etcétera, etcétera. Pero hay que saber manejar el concepto correcto para poder remunerar a los trabajadores. Así ¿no? es. Eso es lo interesante de esta charla, decir, bueno, ¿qué es lo que debe ser, el deber ser? ¿no? Así es. Bien, Jorge Amezcua nos dice, gracias por compartir el conocimiento. Una pregunta, ¿el administrador único de una empresa puede darse de alta en el IMSS? No es accionista ni socio. O sea, esa pregunta la hacen siempre. Mira, el punto medular para definir si una persona debe afiliarse al Seguro Social es que sea un trabajador subordinado. Así es. Subordinación es el don de mando del patrón hacia el trabajador y el deber de obedecer del trabajador, obviamente pues siempre y cuando sea en la parte para lo que se contrató. Es decir, que el patrón te dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, te asigna un lugar de trabajo, te provee las herramientas, te dice a qué horas entras, a qué horas te vas a comer y a qué horas regresas. Si eso hace el administrador único, es decir, que está subordinado, sí hay que afiliarlo. Pero si es un administrador de papelito donde pues va cada que se le ocurre, etcétera, etcétera, es decir, no hay ninguna subordinación, pues a lo mejor acude una hora al mes a revisar estados financieros y a ciertas cosas, pues eso no es una subordinación. Mi respuesta es no. O sea, el administrador único, no. O sea, yo nunca afiliaría a un administrador único porque nunca va a haber ese elemento. Es más, los administradores únicos no pueden ser trabajadores de las empresas. No están ellos ni los comisarios pueden ser trabajadores de las empresas. No, el comisario ya así de entrada. Otra cosa muy delicada. Pues sí. La respuesta para Jorge Amezcua, o sea, ¿un administrador único puede darse de alta en el IMSS? La respuesta es no. Y lo que yo sí te puedo decir es que hay alternativas de afiliación ahorita para los administradores únicos. Ahí están los nuevos esquemas. Nosotros aquí les hemos, con la licenciada Yamile Moncada también, a quien le mandamos un saludo, hemos tenido opciones de afiliación. Se extiende la seguridad social para todos, ¿no? Entonces, si lo que quieres realmente ahí es buscar la seguridad social, nosotros le decimos cómo, ¿no? Y de mínimo ahí tiene la página del Seguro Social, trabajadores independientes, ahí pueden entrar a afiliarse. La otra es, si lo que busca es deducir el salario, pues digo, también lo va a deducir a través de un honorario, un estipendio, etcétera, ¿no? Eso también lo puede hacer. Luego por ahí, Yuri Yanelli dice, ¿el plan de previsión social debe estar en el reglamento interior de trabajo? Mi pregunta va en el sentido que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al momento de presentarlo, si se menciona, nos dice que no son rubros que deben estar expresas en el reglamento interior de trabajo.
Yo considero que el plan de previsión social no debe formar parte Así del es. reglamento interior de trabajo, porque además el reglamento interior de trabajo tienes que registrarlo y estarlo actualizando constantemente, bueno, cada que sufra modificaciones. Entonces, si tu plan de previsión social decía que tenían derecho a un mes de vales de despensa del salario y ahora por la UMA lo cambiaste a UMAS y ahora subió a 1.5. Entonces, cada que hicieras un cambio tendrías que estar acudiendo a la Secretaría de Trabajo. Entonces, por eso es que no va Exacto. aparte. No es, Sí. y entonces, al no estar en el reglamento interior de trabajo, yo lo puedo modificar cuantas veces quiera, se autoriza por las personas, ahora sí que apropiadas, y no tengo... Sí, además el reglamento interior de trabajo tiene un fin, Así que es. regular o sea, establecer las medidas disciplinarias en cualquier relación laboral. Tan. Nada que ver con una prestación que le quieres otorgar. Nada a un de trabajador, remuneraciones. ¿no? Entonces, definitivamente no se pueden mezclar, no es recomendable, ni deben estar, ¿no? Así es, sí. Entonces, ¿deben estar? No, la respuesta es no. Hazlo por separado. Una cosa, oye, ¿las prestaciones de previsión social pueden estar dentro de un contrato individual de trabajo? Sí, sí pueden estar. No, ahí no tenemos problemas, en el contrato individual de trabajo. En el individual. Pero si lo puedes hacer por separado, tienes un reglamento individual, tienes un reglamento interior de trabajo, tienes un plan de previsión social. Así es. ¿no? Y hay que irlos renovando, ¿no? Así es, sí, Cada sí, uno. sí. Dice, ¿cuándo proceden los 20 días? ¿A qué hace referencia? Bueno, cuando hablamos de los aspectos indemnizatorios, creo que en nuestros cursos, en nuestras charlas, cuando vas a indemnizar a un trabajador, dices, pues se da esta prestación, que es artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Donde tienes que indemnizarlo con 20 días por año. O sea, 3 meses de salario más 20 es cuando hay un despido injustificado. Así es, ¿sí? es por terminación de la relación laboral derivado de un despido injustificado. Ahí va todo. Yo siempre les digo, ¿es justificado o injustificado? No, pues que injustificado. O sea, también hay que verle ahí en qué caso se considera no justificado, ¿no? Así es. Entonces, cuando el patrón toma la decisión de rescindir la relación laboral, pues vamos, no hay una justificación. Ahí es un despido injustificado. Y ahí es cuando se activa pues todas las prestaciones y remuneraciones e indemnizaciones para el trabajador. Así 3 meses de salario, 20 días por año, 12 días por año también de prima antigüedad, lo que es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y algunos otros conceptos. Sí. Aquí la pregunta es, ¿cuándo se tiene que otorgar esos 20 días? Cuando se termina la relación de trabajo sin justificación legal. Así es. Y condición, que demande el trabajador al patrón y que la Junta, fíjate, aquí es donde se activa ese concepto, que la Junta condene al patrón, ¿sí?, a indemnizar al trabajador con esos 20 días. Y aún así todavía le queda una carta al patrón debajo de la manga, ¿sí? Que él diga, o sea, la condena que me estás poniendo está bien, pero que decida el trabajador si quiere continuar conmigo. En el momento en donde renuncia, donde el trabajador decide que no quiere regresar con el patrón, se pierden los 20 días por año. O sea, ahí sí está muy interesante. Es un concepto que en la práctica yo lo he visto muy, muy poco. Los 20 días por año es difícil. Es más, a cualquier trabajador yo le digo, olvídate de ese concepto. Lo vamos a pelear, pero es poco probable ganarlo, porque tenemos que ir a la demanda, número 1. Número 2, que se le condene al patrón, ¿sí? Y que él diga, efectivamente, no quiero saber nada del trabajador. Ya en ese momento se activó. 20 días por año, a fuerzas, porque a fuerzas, ¿no? No, ya entran muchas cosas, porque ahí en la práctica, ¿qué pasa? El trabajador está en la Ciudad de México. Y dices, bueno, pues no, yo no está bien, te voy a reinstalar, te toca mañana, te presentas en Michoacán, ahí en donde están los cocolazos, o te toca Guanajuato, ¿no? No, la Ciudad de México, ya cualquier lugar. Bueno, son peores, pero bueno, y tú no puedes decir que no. No, pues ahí no me voy. Ah, ok, está bien, gracias. Pero, en fin. Así es. Rodrigo Álvarez, ¿qué pasa si las empresas ni siquiera te pagan por lo menos el mínimo? Cuando divides el sueldo semanal entre 7, entonces a veces ni siquiera es el mínimo. ¿Qué pasa en esos casos? Ah, bueno, aquí pues es muy sencillo. Realmente, si tú tienes la forma de demostrarlo, puedes acudir a la Junta de Conciliación y demostrar que te están pagando menos y lo vas a ganar ahora sí que
con la mano en la cintura, porque la Ley Federal del Trabajo claramente establece que nadie puede percibir menos del salario mínimo. Y yo decía hace rato, con la ley vigente, no obstante que laboraras 1 hora diaria, 2, 3 o las 8, la remuneración es cuando menos el salario mínimo. Hablando de una jornada ordinaria, porque puede haber la jornada o la semana reducida. Eso ya es otra cuestión. Reducida, entonces sí. No, yo voy a esto porque mira, y hay que dejarlo bien claro. ¿Qué pasa si yo te digo, a ver, Mario Gómez, te voy a pagar 300 pesos diarios por 8 horas? Pero como vas a trabajar solamente 4, porque eres estudiante, te voy a pagar luego entonces 150 pesos diarios, ¿no? 150 pesos diarios está por abajo del salario mínimo, pero vamos, en una jornada ordinaria de 8 horas estoy pagando por arriba. Desde mi punto de vista y mi criterio, tú sí le puedes pagar a una persona 150 pesos diarios por 4 horas, ¿sí? Ahí va a depender el criterio de que te digan, no, es que nadie puede ganar por abajo del salario mínimo. Bueno, está bien, se lo ponemos a salario mínimo, ¿no? Pero a ver, para efectos del Seguro Social sí te dicen que debe ser un salario mínimo la base de cotización. Perdón que te interrumpa, pero a ver, empezaste diciendo las reglas del juego. Y las reglas del juego están ¿dónde? En el contrato. Así es. Si ese contrato lo analizamos, probablemente te diría, estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Pero si nadie sabe eso, pues ¿cómo podemos decir si sí o si no? Tendríamos que tener el documento que nos ampare cómo se determina lo que está recibiendo la persona. Sí, lo que es una jornada reducida. Así ¿no? es, exactamente. Sí, porque también te quiero decir, vamos a ponerle el siguiente ejemplo, ¿no? Ganas 300 pesos diarios, pero solamente labora sábado y domingo, ¿sí? Eso se llama semana reducida. Semana, sí es. Obvio que para efectos del Seguro Social, tú haces una división ahí de esos 2 días, más la parte proporcional del aguinaldo, entre 7, y estás por abajo del salario mínimo. Tienes que cotizar para el IMSS mínimo con un salario mínimo. Así es. Entonces ahí tienen que tener cuidado cuando manejen ese tipo. Digo, porque nosotros nos ha tocado restaurantes, hospitales, en donde hay ciertos trabajadores que solamente elaboran 2 o 3 fines de semana. Sí, o semanas reducidas. Así es, ¿no? sí. Entonces tienen que saber cómo manejar bien la base de cotización. Así ¿no? es. Bien, entonces por ahí dice Juanjo Bastidas, sobre la alta de administradores o socios, si hay una subordinación, contratos, recibos, etcétera, ¿sí se podría? Si hay una subordinación, considero que sí, porque nos está diciendo si hay contrato, recibos de nómina, etcétera. Pero acordémonos que hoy por hoy las autoridades, por supuesto que el punto de partida es lo documental, pero hoy por hoy ya se están yendo un poquito más allá. Recordemos esta frase, el que afirma demuestra. Entonces, me estás afirmando que estás subordinado, demuéstramelo, a ver, ¿qué hace? ¿Dónde lo hace? ¿Cuándo lo hace? A ver, de repente pueden decir, a ver, ¿dónde se sienta Juan Pérez? ¿Quién? Sí, Juan Pérez. Ni lo conocemos. Pues ese es su lugar, está bien. ¿Qué hace? No firma ningún documento, no tiene los... Te pueden decir, a ver, demuéstrame, ya la tarjeta checadora es obsoleto, para ver, el biométrico, ¿dónde entra? ¿Cómo sabes quién entra, cuándo sale? No, pues es director y él nunca lo hace. Entonces tienes que, no basta el papelito, hay que ir más allá. Ya en caso de un litigio se complican las cosas, hay que demostrar. El que afirma, demuestra. Entonces demuéstrame que está subordinado y no pasa nada. Así es. A mí me ha tocado a la inversa. Están los socios trabajando todos los días en un horario de 10 a 4 o 5 de la tarde. Se les está pagando un honorario, ¿sí? Llega el Seguro Social y pues hace el levantamiento de información y se da cuenta que hay socios administradores. ¿Sí? Luego entonces dicen, oye, esas personas están trabajando para la empresa. Sí, pero ellos son socios. ¿Y eso qué? Pero aparte se le está pagando honorario. Eso no es una justificación para decir no eres trabajador. Ellos reportan, sí, reportan al consejo. Son trabajadores. ¿Los hicieron que se afiliaran? Sí, cuando a mí me hicieron la consulta procedía. Eran trabajadores de la empresa. Se tuvieron que afiliar, tuvieron que pagar las cuotas con multas, recargos y todo eso.
hay que saberlo hacer. Aquí hay que tener cuidado. O sea, dicen, oye, cuando eres administrador, como bien dices tú, o sea, hay que comprobar la subordinación. Así es. ¿Sí? Pero aún así, mira, un socio que es un inversionista, lo hemos dicho muchas veces aquí, un socio es el que llega y aporta el capital. ¿Sí? Nunca debería ser trabajador. Pero el problema es que aquí en las empresas, como ves, son pequeñas, etcétera, los mismos socios dicen, pongo mi capital y aparte yo quiero pues, recibir un salario de ahí. Pues a veces no alcanzan ni los dividendos porque ya lo están sacando vía salario, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues es ahí cómo lo veas, ¿no? Entonces nos ha tocado ver empresas donde sí hay verdaderamente socios, ¿no? Que aportan su capital y reciben dividendos, ¿no? Y pues a lo mejor hasta rentan los inmuebles para la empresa, etcétera. Bien, Rodrigo Álvarez pregunta, si en un contrato laboral ponen una cláusula que falta dinero en caja, ¿se le cobrará al trabajador dentro de las 24 horas? ¿Eso es válido? Pues yo digo que sí. Es, por supuesto, el contrato. Pero es válido que en el contrato digas que si falta dinero, ¿se le va a cobrar dentro de las 24 horas? Pues es que sí, porque si tú estás manejando el dinero, aquí están pensando, desgraciadamente, como dicen, piensa mal y acertarás. Si yo manejo efectivo y me falta, pues ¿qué quiere decir? Que yo lo agarré. Y entonces yo tendría que ponerlo. Aquí el problema puede ser que haya sido un error de la persona y le dio de más a alguien. Entonces ahí sí. Pero bueno, ya aquí entrarían cuestiones como justificar y decir, bueno, pues no hay dolo, no hay mala fe. Y yo creo que aquí siempre a lo mejor podríamos, eso no puede quedar por escrito. La primera vez, pues voy a tener cierta consideración. La segunda, híjole, ya. Una tercera, pues imposible, ¿no? Pues te vas de la empresa. Así es, mira, cuando hay ciertos puestos en donde se maneja dinero, pues de entrada también tienes que afianzar al trabajador. Afianzarlo para cuando haya una pérdida de valores, de dinero, ¿no? Cheques, no sé, todo lo que maneje de valores. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Y entonces eso sí lo puedes poner, que el trabajador, ¿verdad? Se le contratará una fianza para esto. Pero en caso también de que haya un desfalco ahí, pues ya tiene otro tratamiento, se llama falta de probidad honradez. O en su caso también la pérdida de la confianza, que es una de las causales para rescindirles el contrato, ¿no? No, y hoy por hoy, pues ya la mayoría de empresas en esos puestos tienen cámaras de seguridad. Primero, para la persona, por su integridad, para algún asalto. Por eso digo, los clásicos, los de las casetas de vigilancia, el peaje, tienen como 4, en el cuadrito que nosotros les vemos ahí, que es 1 metro por 1 metro, tienen como 4 cámaras. Así es. Y los están vigilando. ¿Por qué? Porque ahí de repente pasa una patrulla, ellos no pagan, pero el sistema sí registró que era un automóvil. Entonces dice, oye, muy fácil, peso por auto. Pasaron 100 automóviles, me debes dar 100 pesos. No, pues hay 90. ¿Y los otros 10? Ah, pues es que fueron ambulancias y patrullas. Ah, pues a ver, demuéstrame. Vamos a ver el video. Y en algunos lugares ya los hacen firmar. Aquí mismo en las taquerías, en los restaurantes, si no recibes tu nota de consumo, el siguiente es gratis. Sí, es gratis tus alimentos, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, yo creo que sí sería válido eso. Ok. Laura Velázquez, ¿cuál es el fundamento para tener firmados los recibos de nómina? Bueno, el fundamento es la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ahora ya hay una remisión a la Ley Federal, a la ley, una correlación con la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde dice que con que el patrón los envíe al correo electrónico que el trabajador le proporciona, con eso ya no es necesario que se firmen. Sin embargo, es un tema muy complejo porque yo he escuchado de abogados, unos dicen que no es necesario, que al día de hoy no es necesario firmarlos, y otros siguen diciendo que sí. Entonces ahí es un tema controvertido. Lo que pasa es que, pues sí, cuando un trabajador te demanda y te llegan a pedir que le demuestres que lo recibió, pues algunos dicen tiene que estar la firma autógrafa. Así es. Pero yo creo pues mal, te voy a decir una cosa, el fundamento está clarísimo, artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Los XML son prueba plena. Así de sencillo. ¿Y a poco un archivo XML debe llevar una firma? Es imposible. No. Y además llevas la memoria USB y ahí van los XML. Entonces, obvio que no pueden llevar una firma. La ley te lo dice claramente. Y además, se complica un poco, pero es fácil. A ver, si yo tengo un XML y dice que está para Juan Pérez y tengo demostrado
que se le deposito en tal banco con tal cuenta a su nombre, pues ahora sí que como dicen, si es esférico, verdecito, huele a limón, pues es limón aquí. Pues si todo coincide, pues no hay duda que el trabajador recibió su salario. Aquí simplemente quería el fundamento, ¿no? Artículo 101. Okay. O sea, ¿es el fundamento para que el comprobante no lleve la firma? Sí. Y yo lo puedo poner como ejemplo, lo sostengo. Tengo 120,000 trabajadores. ¿A poco voy a recabar 120,000 firmas? No. Pues no. Por eso el artículo 101 dice, cuando se entregue el recibo impreso, tiene que llevar firma. Eso lo dice claramente. Cuando lo entregues impreso, tiene que llevar firma. Pero el patrón puede otorgar recibos, o sea, recibos electrónicos. O sea, sustituye en el CFDI, el XML sustituye al recibo impreso. Así es. Al decir sustituir, ¿qué te está diciendo? Que ya no requiere la firma autógrafa. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando tú entregas ese XML, pues ya se da por satisfecho prácticamente el comprobante, porque es lo que buscas, el comprobante. Comprobar ese pago, ¿no? Entonces ya lo pagaste, ya no hay necesidad de tener firma. Pero en algunas empresas dicen, oye, pero el abogado me dice que no es cierto, que lo que dicen en CADEFI es mentira, ¿no? Entonces, por eso nosotros sí los imprimimos y los firmamos, porque el abogado sí sabe. El abogado dice que cuando él va a ir a los juzgados, ¿sí? Hoy en día, o los tribunales, él necesita los comprobantes firmados. Le digo, bueno, pues está bien, pues así lo piensa el abogado, ¿qué le puedo decir? ¿no? ¿Sí? Es abogado. Que lo haga en la práctica. Es abogado y debería conocer el artículo 101 claramente, que ahí lo dice. Y olvídate, ¿no?, de miles, simplemente con 500 trabajadores, bueno, con 300 semanales. Sí. Yo quisiera ver quién se avienta la responsabilidad de tener firmados. Hablo de 300 trabajadores, con nómina semanal. No, yo hablo de una empresa de 85,000. Olvídate. No, eso. Que sí la conozco y sí, formo parte y dice 85. Pero eso digo pero simplemente ya algo más terrenal. Con una de 300 no los van a tener. Claro. Punto. Claro. Yareli Sánchez, una duda: si se termina la relación de trabajo, ¿por qué la persona entra a la modalidad 40 como la empresa la liquidó, como despido, o qué hago? Bueno, mira, Yareli, aquí hay algo bien interesante. Todas las personas que terminan una relación laboral, esta consulta nos acaban de hacer hace poquito, y dice, oye, ¿qué crees? Que mi empresa, pues la verdad ya prácticamente está en el proceso de liquidación. Entonces, todos los trabajadores ya nos dieron de baja en el Seguro Social. Dice, entonces no sabemos qué hacer. ¿Cómo le hacemos para no perder el Seguro Social, para no perder nuestras semanas cotizadas, etcétera? Bueno, pues hay una opción. Hay una opción en la misma Ley Federal del Trabajo que se llama de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que es la famosa modalidad 40. Entonces, toda aquella persona que cuando menos haya tenido 52 semanas de cotización previas a la baja, puede continuar en esta famosa modalidad 40. Pero hoy en día se extendió la seguridad social, porque tú puedes entrar como trabajador independiente y decir, ok, ya se liquidó la empresa, ya me dieron las gracias, pues ahora me voy a poner mi propio negocio, ¿verdad? Un negocito, llámale taquería, tlapalería, lo que tú quieras poner. Simplemente hay facilidades de aseguramiento. Pero el chiste es no dejar de cotizar. Mira, Yareli, es un tema apasionante y podríamos hacer un taller, no una charla, un taller de modalidad 40. Para empezar, la modalidad 40 nació, o la continuación en el régimen voluntario, es cuando a una persona le faltan algunas semanas para completar las que se requieren en la ley y pueda tener derecho a la pensión. Se ha prostituido la modalidad 40. Okay. Hay empresas que dicen, mira, te tengo 15 años con el mínimo y los últimos 5 te llevo al tope. Eso no es la intención, pero bueno. Por eso la ley ya la autoridad se dio cuenta. Y hoy, para que tú entres a la modalidad 40, al menos en la página del IMSS, que lo puedes hacer en 15 minutos para no exagerar, tienes que tener 55 años, la persona tiene que tener 55 años cumplidos. Si tiene menos, la página no te va a dejar. ¿Por qué? Porque, pues imagínate, oye, yo tengo
40 años y me faltan 25, bueno, 20, pues quiero estar 20 en la modalidad 40, no te va a dejar. Entonces, la modalidad 40 es cuando a alguien le faltan algunas semanas para completar las requeridas, bueno, te permito, y que no te quedes sin la pensión, que las completes a través de la modalidad 40. Pero es todo un tema que hay que hoy en día lo que buscan la gente es subir la base a través de la modalidad 40 para tener una mejor pensión. Pero estarás de acuerdo que ese no era el objetivo. No Sí, nació para eso la modalidad 40. Claro. Y por eso es que ahora te piden que cotices con el salario que tenías o uno anterior. Pero te voy a decir una cosa, que realmente se utiliza como una buena alternativa, porque precisamente tu patrón te traía con un salario mínimo, cuando tú realmente ganabas 20, 30 mil pesos y te traía dado de alta. En los últimos años te ven un poquito más viejo, te dice te pagamos menos, ¿sí? Y te traen con un salario. Entonces, ese es el problema, que cuando calculas un precálculo de la pensión que hemos hecho nosotros muchas, pues sale una pensión muy baja, que tenemos que decir, oye, pues lo único que necesitas es utilizar esa alternativa para subir la base, ya no tanto por la semana, subir la base para tener una mejor pensión, ¿no? Y bueno, que eso es parte de la especialidad que tenemos aquí en CADEFI, ¿sí? Mejorar las pensiones de todas las personas. ¿Cómo se debe calcular el salario diario? ¿Se divide el salario entre 30 o entre 30.4? Bueno, pues ya lo comentamos, ¿no? Definitivamente el salario diario es, si tú quieres fijar un salario por cuota diaria, lo puedes hacer desde el contrato. Perdón, ¿no? Es que es el punto. A Manuel yo diría al revés, Manuel, ¿qué dice el contrato? ¿Cómo dice el contrato? ¿Cuánto es 30,000 al mes? 30,000, ¿cómo está por día? Entonces, ¿qué dice el contrato? Eso es todo. ¿Por qué? Porque es el acuerdo de voluntades entre tú y yo. ¿Por qué? Porque hay días, sabemos que hay empresas que pagan, sí, como tú decías, quincenas de 13, pues pagan 13 días, quincenas de 14 pagan 14, quincenas de 15 pagan 15, la de 16 pues pagan 16, pero todo es en función del qué dice el contrato. Es que no hay más que de dos. Si estableciste un salario mensual, divídelo entre 30. Si lo estableciste quincenal, entre 15, semanal, entre 7. ¿Sí? Así de sencillo. Y la otra es, establécelo directamente por día. Pero por día, pues sí te va a obligar a pagar las quincenas de 15, de 16, de 13 y así sucesivamente. Así ¿no? es. Bien. Por ahí, Román Cruz, maestro Bonas, estoy parcialmente de acuerdo en el comentario del lugar de trabaja o donde se desempeña o realiza el trabajo. Hay varias aristas que se plasman en los contratos. Bueno, pues ahí si nos damos cuenta, son preguntas importantes las que nos han hecho. Yo creo que por el tiempo sabemos que vamos a seguir contando con tu presencia en otras charlas. Por supuesto, ¿no? Claro que sí. El tema de hoy fue salario, ¿no? Y bueno, por cierto, aprovecho para mandar un saludo a nuestro amigo Rolando Silva, que no nos pudo acompañar. La verdad tuvo un viaje ahí, tuvo un pequeño imprevisto, pero está bien de viaje. Pero bueno, pues ya lo tendremos en la próxima semana, que vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Hubo una reforma a la ley del Seguro Social hace 2 años y pues todo se nos olvida. Y esa reforma incrementa el costo de los que va a pagar los patrones de seguridad social, pero también a los de la modalidad 40, hablando de los que están en modalidad 40, porque solo habla del incremento patronal. Entonces aquí hay que ver cuál es el impacto en los presupuestos para las empresas. Y que antes era un porcentaje fijo para todos, ahora va en función de cuánto es el salario base de cotización. Entonces esa cuota puede subir o bajar para los que tienen un salario variable. Oye, tienes comisiones y te fuiste a 7 salarios mínimos, luego a 8, luego bajó a 3, a 4, pues así va a estar subiendo y bajando el costo de la seguridad social. Y es de lo que vamos a platicar. ¿Y crees que hay alguna reforma? No. Porque sí viene el impacto fuerte. No, ya ahorita no. Y digo, estamos en época de elecciones, ahorita calladito, me veo más bonito, y si va a ser una reforma, sería en función de beneficiar a los trabajadores, a los patrones, que a ver cómo le hacen. ¿no? A ver, y finalmente, esta reforma solo afecta el costo de los patrones. Entonces alguien me dirá, oye, entonces ¿cómo está diciendo que afecta a modalidad 40? Porque quien está en modalidad 40 paga las cuotas que le tocan a él como trabajador, más las del patrón. Así es. Y esas cuotas van a ir subiendo un punto, bueno, lo vamos a ver con detalle, un punto porcentual cada año
Es decir, una reforma que va a subir 10 puntos, pero es gradual, 1 por año. El próximo año el 1%, el próximo 2%, el próximo 3%, y dentro de 10 años va a subir 10 puntos, una rama de la seguridad social. Ok, pues muy interesante, José. Muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, con mucho gusto. Tus conocimientos y todo. Yo a nuestros amigos les mando un fuerte saludo. Yo siempre les he dado un mensaje bueno, ¿no? O sea, les digo, porque pues ahora sí que los contadores tarde que temprano también van a ser liquidados. Y llévense este mensaje, amigos, que la verdad es de corazón, les digo, con la vara que midan serán medidos.